Soy Andrés, tengo 35 años y trabajo en un banco. ¿Te imaginas algo más aburrido? Pero bueno, hoy no estaba en el trabajo, estaba aquí por Camila, mi hija de 6 años. Ella tenía que ir al cumpleaños de un compañerito de la escuela y yo no podía decir que no. Me sentía cansado, como todos los días, y lo último que quería era unirme a una fiesta llena de niños gritando, pero ahí estaba. El lugar estaba decorado con flores de papel y serpentinas, y había globos de todos los colores. Camila estaba encantada, corriendo de un lado a otro. Yo trataba de mantenerme despierto mientras me apoyaba en una mesa, con un vaso de refresco que se calentaba en mi mano. Observaba a los demás adultos, todos con sonrisas tan rígidas que parecían congeladas en sus rostros. El animador era un tal Lalito, un palazo con un traje ridículamente grande y una cara pintada de blanco, rojo y azul. Lalito tenía una energía extraña, como si estuviera demasiado emocionado por estar allí. Y sus chistes, bueno, no eran exactamente apropiados. Preguntó, ¿alguien aquí no fue invitado y ya jugaron a las escondidas con quien no vuelve? La mayoría de los adultos simplemente sonreía, como si nos hubieran escuchado. Algo no me cuadraba. Había muchas más crianzas de las que recordaba estar en la lista de invitados, y algunas parecían estar solas, sin padres a la vista. Mis instintos me decían que algo raro pasaba, pero cada vez que intentaba mencionarlo a otro adulto, me sonreían como si yo fuera el raro. Las cosas se pusieron realmente extrañas cuando comenzó el show de mágica. Camila estaba sentada al frente mirando fascinada. De repente, las luces se apagaron y cuando volvieron, ella ya no estaba en su lugar. Me levanté de inmediato, buscando con la mirada, pero nadie parecía alarmado. Los otros niños seguían riendo y los adultos, bueno, seguían con sus sonrisas plásticas. Entré en pánico. Comencé a buscarla por todo el salón, llamando su nombre. Nadie me ayudaba, todos actuaban como si fuera parte de la actuación. Decidido, me metí en la zona de empleados, un área que supuestamente estaba fuera de los límites. Ahí dentro, la atmósfera era completamente diferente. No había color, solo un pasillo gris con puertas cerradas. En una de las habitaciones, encontré varias fantasías de palacio colgadas, todas con el mismo diseño que la de Lalito. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una lista pegada en la pared, con nombres de niños tachados. El nombre de Camila estaba ahí, tachado con un marcador rojo. El corazón me martillaba en el pecho. ¿Qué significaba eso? Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. En ese momento, escuché una voz infantil detrás de mí. «Papi, ya es mi turno de animar la fiesta». Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba Camila, con una sonrisa que no era la suya, pintada con el maquillaje del palacio Lalito. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado extraña. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. En ese instante, entendí que algo más oscuro y siniestro se escondía detrás de esas risas y colores brillantes. Quise acercarme, abrazarla, sacarla de ahí, pero mis piernas no respondían. El horror me mantenía anclado en el lugar. La fiesta seguía, las risas continuaban, pero para mí todo había cambiado. Había cruzado una línea invisible hacia un mundo que nunca hubiese imaginado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podría sacar a Camila de ahí? La verdad es que no lo sé, y esa incertidumbre me persigue hasta hoy. Una sonrisa demasiado amplia, maquillaje de payaso y un padre paralizado. Pero hey, felicidades por tu hijita artista. Todo un orgullo familiar. Bienvenido a este canal donde la infancia no siempre es inocente y los finales felices, bueno, no existen. Si no te has suscrito, es ahora o nunca. Después no digas que no te advertí. Y hablando de advertencias, el siguiente cuento sucede en una iglesia donde el pasado no descansa y los nombres no deben ser olvidados. Yo, Fernanda, una simple auxiliar administrativa de 28 años, estaba sentada junto a mi abuela y otros familiares que parecían tan desconcertados como yo. Mi tía Consuelo siempre fue una mujer religiosa, querida por todos en el vecindario. Su partida había dejado un vacío, y aunque la iglesia estaba llena, el ambiente se sentía extrañamente frío. Recuerdo que el padre Julián, un hombre de mirada bondadosa pero seria, comenzó la ceremonia con su usual serenidad. Sin embargo, al poco tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Primero, una de las velas en el altar se apagó sola, sin razón aparente.
Nos miramos unos a otros, incómodos, pero no hicimos mucho caso. Luego, la imagen de la santa cayó del altar con un estruendo sordo, como si alguien la hubiera empujado. El padre Julián se detuvo e hizo una señal de la cruz, visiblemente tenso. A partir de ahí, no pudo dejar de mirar hacia la puerta de la iglesia, como si esperara que algo o alguien entrara. En un momento, el padre Julián me miró directamente. Sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí. Dijo que alguien necesitaba liberar el nombre completo de la fallecida. Pero había un problema. Nadie en la familia conocía el nombre real de mi tía. Solo sabíamos que todos la llamaban Consuelo. La tensión se hizo palpable entre los presentes. El padre Julián explicó que la misa no podría continuar sin el consentimiento del espíritu. Justo entonces, una corriente de aire helado invadió la iglesia, y todos escuchamos susurros que parecían venir del crucifijo. Mi abuela, sentada a mi lado, se desmayó al escuchar el nombre Luciana. Era un nombre prohibido, uno que nadie mencionaba desde los años 70. Nadie se atrevía a hablar de Luciana, un nombre que arrastraba historias oscuras y secretos familiares. El caos se apoderó de la iglesia. Algunos intentaban reanimar a mi abuela, mientras otros murmuraban oraciones. Miré hacia el altar y me di cuenta de que el crucifijo había sido reemplazado. En su lugar había un espejo. Me acerqué con cuidado, impulsada por una fuerza inexplicable, y al mirar mi reflejo, vi algo que nunca olvidaré. No era yo quien me devolvía la mirada, sino mi tía Consuelo, joven, con los ojos llenos de súplica. El padre Julián se acercó y susurró: «Ahora sí, ella ha aceptado, pero alguien debe ir en su lugar». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Desvié la mirada del espejo y, cuando volví a mirar a mi alrededor, estaba sola en la iglesia. El silencio era abrumador. Me armé de valor y salí al exterior, solo para encontrar una lápida recién instalada junto a la de mi tía, con mi nombre grabado en ella. Esa fue la última vez que vi a mi familia. Nadie volvió a mencionarme en las reuniones y mi nombre se convirtió en un susurro, igual que el de Luciana. A veces, cuando el viento sopla fuerte, juro que puedo escuchar las campanas de esa iglesia llamándome de vuelta, pero sé que nunca debo regresar. Una lápida con tu nombre, una familia que ya no te recuerda. Qué forma tan elegante de desaparecer sin pagar deudas. Sí, ya te pedí que te suscribas y le des like, pero la mayoría no lo hace y luego terminan intercambiando lugares con fantasmas. Tú decides. Prepárate, porque ahora vamos a una clase en línea donde el profesor sabe más de ti que tú mismo y no es chisme. Soy Diego. Tengo 31 años y trabajo como operador de telemarketing aquí en Monterrey. Últimamente, he estado tomando clases de inglés en línea porque quiero aplicar para una mejor posición en la empresa. Las clases son por la noche, después de un largo día de trabajo, y me he unido a un nuevo grupo virtual con un profesor extranjero llamado Abraham. Al principio, todo parecía normal, aunque su acento era un poco extraño, como si la lengua le costara trabajo. Las primeras 2 clases fueron bastante estándar, pero había algo en la voz de Mr. Abraham que no me cuadraba. Su pronunciación era muy mecánica, casi como si estuviera leyendo de un guión, y nunca respondía a las dudas directamente.
Siempre nos pedía que leyéramos frases que no recordaba haber visto antes en el material. Era raro, pero nadie más en el grupo parecía notar o preocuparse por eso. Decidí encender mi cámara en la tercera clase para ver si algo cambiaba. Lo curioso es que cuando lo hice, él ya estaba mirando fijamente a la pantalla, como si me hubiera estado esperando. Fue un poco inquietante. No sé cómo explicarlo, pero parecía que sus ojos me seguían de una manera que no se sentía natural. Más tarde, decidí revisar las grabaciones de las clases anteriores. Ahí fue cuando noté algo aún más perturbador. Mr. Abraham parecía cambiar sutilmente de apariencia en cada grabación. Era como si su rostro se adaptara, imitando a los alumnos. Al principio pensé que eran solo mis nervios, pero cuanto más lo veía, más evidente se hacía. Sus rasgos faciales, incluso su expresión, parecían diferentes en cada clase. Con el tiempo, los otros alumnos dejaron de asistir y fui el último en mantenerme en el grupo. Mr. Abraham comenzó a hacerme preguntas personales, cosas que no tenían que ver con el curso. Me preguntaba por los nombres de mis parientes, fechas de nacimiento, cosas que no debería necesitar saber para una clase de inglés. No sabía qué hacer. Había algo en él que me ponía incómodo, pero no quería dejar las clases. Me sentía atrapado. Llegó la clase final. Fue cuando Mr. Abraham dijo algo que aún me da escalofríos. Ahora me entiendes. Lo dijo con mi voz, exactamente igual. No supe qué responder, y esa fue la última vez que lo vi. A la mañana siguiente, intenté acceder a mi cuenta en la plataforma de clases, pero me apareció un mensaje de error. Usuario ya conectado. Fue extraño. Sentí un nudo en el estómago. Tomé mi teléfono para tomar una selfie, más por rutina que por otra cosa. Y ahí fue cuando vi que mi reflejo sonrió antes que yo. No puedo explicar lo que pasó, pero desde entonces he dejado de tomar clases en línea y me enfoco más en leer por mi cuenta. No he vuelto a escuchar sobre Mr. Abraham y la plataforma no me ha dado respuestas claras. Aún siento que algo en mi vida cambió ese día, pero no puedo precisar qué. Solo sé que hay cosas que es mejor no entender completamente. Cuando tu reflejo sonríe antes que tú, o tienes un problema técnico, o ya no eres tú. Buenas noches, Diego. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti también te han imitado la voz alguna vez? Si es así, revisa tu cámara. Te espero aquí abajito. Y ahora, nos subimos a un coche para acompañar a un pasajero muy educado que insiste en repetir el mismo trayecto, siempre. Soy Laura, tengo 39 años y trabajo como conductora de aplicación para ganar un poco de dinero extra. Los fines de semana suelo trabajar por las noches, ya sabes, cuando hay más movimiento y las tarifas son mejores. Esa noche estaba conduciendo por las calles de León, Guanajuato, cuando recibí una solicitud de un pasajero. El nombre era Ernesto. La dirección de recogida no era muy lejos de donde estaba, así que acepté de inmediato. Cuando llegué, vi a don Ernesto esperando en la banqueta. Era un hombre mayor, con cara amable y voz suave. Llevaba una ropa de lino que parecía planchada con cuidado, y se notaba que era un hombre educado. Cuando entró al coche, noté que su mirada tenía algo de nostalgia, como si estuviera recordando algo. Me dio un destino que quedaba a pocos minutos, en una calle que no era muy transitada, la famosa calle Obregón. Durante el trayecto, don Ernesto se mantuvo en silencio por un buen rato, mirando por la ventana como si estuviera viendo algo que yo no podía ver.
De repente, rompió el silencio y me preguntó si yo creía en repeticiones. La pregunta me tomó por sorpresa y le dije que no entendía muy bien a qué se refería. Él sonrió levemente y dijo que sentía que ya había hecho ese camino antes, como si lo estuviera reviviendo. Cuando llegamos a la dirección, me detuve frente a una casa que estaba claramente en desuso. Había cintas de aislamiento alrededor de la entrada y las ventanas estaban clavadas con tablas. Algo no cuadraba, pero antes de que pudiera decir algo, don Ernesto me agradeció por llevarlo de vuelta para adentro y salió del coche. Lo vi caminar lentamente hacia un costado de la casa y de repente desapareció. No abrió ninguna puerta, simplemente se desvaneció. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Revisé el aplicativo para finalizar la carrera, pero para mi sorpresa, aparecía como cancelada. Intenté volver a marcar el viaje, pero el nombre de don Ernesto no aparecía en ninguna parte del sistema. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de don Ernesto desapareciendo me tenía inquieta. A la mañana siguiente decidí regresar a la casa. Quería entender qué había pasado. Cuando llegué, una vecina que estaba barriendo la acera me miró curiosa. Le pregunté si conocía a don Ernesto y me respondió que sí, que era el hombre que había vivido allí, pero que había muerto exactamente un año atrás, esperando un coche que nunca llegó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser una coincidencia. Confundida y un poco asustada, regresé a casa. Esa noche, mientras revisaba el aplicativo, recibí una nueva solicitud. El nombre del pasajero, Ernesto, el destino, la última casa de la calle Obregón, y el horario, exactamente el mismo de la noche anterior. No sabía qué hacer. El miedo y la curiosidad se mezclaban en mi mente. ¿Qué harías tú en mi lugar? No podía evitar pensar que de alguna manera don Ernesto estaba repitiendo su último viaje, esperando llegar a un destino que nunca alcanzaría. Y yo, de nuevo, era parte de esa historia. Cuando el pasajero muerto reaparece en el mismo horario, uno se pregunta si es fidelidad o puro mal gusto. Difícil saber. Este va a ser mi último recordatorio por hoy. Suscríbete, deja tu like, comenta algo oscuro o no y enfréntate tú solito a lo que viene. Luego no llores. Y si tienes el valor, haz clic en el video que ya está apareciendo en tu pantalla. Dicen que solo algunos regresan.